Pedir perdón. Hay muchas formas de pedir perdón en español. La forma de pedir perdón dependerá de la gravedad de la situación. Podríamos resumirlo de la siguiente forma. Asuntos de poca importancia. Perdón o perdone. Perdón o perdone es equivalente a pardon o excuse me en inglés. Imagina que vas andando por la calle y accidentalmente chocas de forma ligera con otra persona. En ese caso diríamos perdone. Perdón es lo mismo que perdone, pero informal. Si queremos pedir disculpas a un desconocido, usaremos perdone. Si queremos pedir disculpas a un conocido, podemos usar perdona. Situaciones no muy graves. Disculpe. Disculpa se utiliza cuando la situación no es muy grave, pero hemos causado alguna molestia a otra persona. El equivalente en inglés sería apology o excuse. Por norma general, disculpe y perdón son intercambiables. Imaginemos una situación para poder recordar mejor el vocabulario. Concretamente, disculpe. Podemos imaginar que estamos en la estación de tren el día antes de Navidad. Como mucha gente viaja en esa fecha, en la estación hay muchas personas. En un momento determinado, puede que intentemos ir a algún sitio y el camino esté bloqueado por alguien. Para poder pasar, diríamos: disculpe, ¿me deja pasar? Claro, cómo no. De esta manera estaríamos solicitando que esa persona nos permita pasar. Utilizamos disculpe si tratamos con una persona adulta o con desconocidos. Con la gente joven podemos usar disculpa. El diálogo anterior quedaría de la siguiente forma. Disculpa, ¿me dejas pasar? Claro, cómo no. Fíjate que también hemos tenido que cambiar el verbo. Otra forma en la que se utiliza disculpe es diciendo usted disculpe. Thank you in Spanish. En español hay varias formas de agradecer algo que han hecho por ti. La más común es decir simplemente gracias. Gracias es lo mismo que decir thank you en inglés. No hay más formas de dar las gracias en español, pero sí algunas variantes. Muchas gracias es el equivalente de thank you very much. Muchísimas gracias es igual que muchas gracias, pero se utiliza cuando has recibido una ayuda especialmente buena. Mil gracias es también igual que muchas gracias. En inglés es literalmente a thousand thanks. Si queremos dar las gracias, podemos especificar por qué estamos dando las gracias. Para ello decimos gracias por ejemplo, gracias por el regalo. Gracias por felicitarme. Gracias por acompañarme. Muy agradecido es muy formal. No se usa mucho en el lenguaje cotidiano. El equivalente en inglés sería I am grateful. Gracias por adelantado. Se utiliza cuando van a hacer algo por nosotros en el futuro, pero lo agradecemos en este momento. En general, puede usarse siempre gracias o muchas gracias. Es lo más común y lo que más escucharás en los países de habla española. You're welcome
in Spanish. En español, cuando alguien dice gracias, la respuesta más común es de nada. Igual que en otros idiomas, también hay otras formas de responder. Algunas formas de responder a gracias, con su equivalente aproximado en inglés, son las siguientes. It was nothing es equivalente a no es nada. No es nada. My pleasure es equivalente a un placer. Un placer. Don't mention it es equivalente a no hay de qué. No hay de qué. Not at all es equivalente a no importa. No importa. Repetimos que los equivalentes son aproximados y se usan aproximadamente en las mismas situaciones, pero tenéis que tener en cuenta que dependiendo del país o de la zona, su utilización puede cambiar un poco.